Y no hepático, este sistema, más que la arterial. El le aporta mayor cantidad de sangre al hígado es el sistema porta, porque recordemos que el sistema porta recoge el drenaje venoso de todo o de casi todo el sistema gastrointestinal, ¿cierto? Entonces aporta el 50% de oxígeno, que es raro, ¿no? Que una fase venosa aporte 50% de oxígeno, pues así es el sistema porta. Mide en promedio 6.4 centímetros de longitud, no crean que eso que mide así como se ve en la imagen, no joda, 1,5 metros de arteria de vena porta, no, esos son apenas 6, de 5 a 6.4 centímetros de longitud y 10 centímetros de diámetro. Y es importante conocer el diámetro de la vena porta. ¿Por qué? Porque es una medida indirecta que se hace a través de la ecografía para determinar si hay o no alguna alteración en este sistema. Porque si te aumenta la presión aquí, ¿qué va a pasar? En el tiempo se dilata, ¿verdad? Entonces aumenta su diámetro. La presión que maneja la vena porta es entre 5 y 10 milímetros de mercurio, aunque con las nuevas tecnologías mínimamente invasivas para detectar la presión en este sistema, por encima de 7, 8 hay unos sistemas que lo catalogan ya como hipertensión portal, y vamos a ver por qué. Este sistema evidentemente carece de válvulas y tiene un sistema venoso colateral que lo complementa, ¿ok? O que sirve de escape para la presión. ¿Cuál es este sistema? Aquí podemos observar la vena cava inferior, ¿cierto? Esta que está aquí. Vamos a devolverla. Esta que está aquí. ¿Ok? Y el sistema porta, ¿cómo está formado? ¿Quién dice cómo está formado el sistema porta? ¿Quién forma la vena porta? Alejandra. La vena porta, ¿cómo se forma? Está la chuleta, mira, bellísima. Y además es pregunta de examen. Dímelo tú, pues. No, casi. La vena esplénica se une con quién? Con la mesentérica inferior. Y forman un tronco común que se llama esplenomesenterico. Y ese tronco esplenomesenterico se une con la y forman la vena porta. Muy bien, eso es pregunta de examen, ¿oyeron? Puede ser eso una pregunta de examen o puede ser cuál de estas no forma parte del drenaje venoso, entonces, del sistema porta. ¿Cuáles son el sistema venoso accesorio que drena en este sistema? Bueno, la vena coronaria estomática, ¿ok? Drena directamente en la vena porta. Es por eso que si hay un aumento de la presión brusca en este sistema, una de las que se va a ver mayormente afectada va a ser la coronaria estomática, que además va a recibir confluentes de las esofágicas y los vasos cortos. Y es por eso que se forman las varices esofágicas, ¿sí? ¿Y qué es? Representa una alta tasa de mortalidad en pacientes con hipertensión portal severa. Otro sistema que drena aquí, ¿cuál es? El esplénico, ¿verdad? Porque forma parte del sistema, de la formación del sistema porta. El sistema esplénico, al ser de mayor calibre, es el que va a recibir de forma compensatoria o que va a ayudar a compensar el aumento de la presión central. Y por último, ¿el qué? El plexo hemorroidal o las venas hemorroidales, ¿ok? Que forman parte secundaria del sistema porta. La vena umbilical, que en principio está obliterada, se permeabiliza y es lo que forma la circulación venosa, la red colateral superficial o la cabeza de medusa. Entonces, ¿qué es la hipertensión portal? Como hipertensión portal, propiamente dicho, tú tienes que diferenciarlo como síndrome y como hipertensión. Como hipertensión se define como un valor de presión portal superior a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Es característico que se requiera más de 10 milímetros de mercurio para que el paciente pueda presentar síntomas. ¿Ok? Y como síndrome, ¿cómo es? El conjunto de signos y signos, bla, 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 que se produce por el aumento de la presión por encima de 10 milímetros de mercurio. Entonces tienen que recordar que el paciente comienza a presentar síntomas después de los 10 milímetros de mercurio. Ojo con eso, porque me dicen, no me recuerdo. ¿Cómo se? Recordando la histología. ¿Alguien es preparador de histología? Vamos a revisar más. ¿Quién es preparador de histología? ¿Quién? ¿Andrés? Mariana. No, y Mariana. Ajá, Mariana, recuerdan allí cómo está formado el sistema porta, cómo está formado la unidad funcional y estructural del hígado. Bueno, entonces, son 3 elementos que drenan en una vena centrolobulbar. Aquí lo vamos a ver más bonito. ¿Ok?
¿ok? Porque aquí está explicada la fisiopatología de la hipertensión portal, ¿ok? Y ahora voy a explicar eso de hepática, prehepática y poshepática, porque es antes en el hígado y después del hígado, de forma estructural. Y dentro del hígado también se divide en presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. ¿Por qué? Porque recordemos que la unidad funcional del hígado es el lóbulo hepático, como bien lo dijo nuestra amiga ya, que está conformado por una arteria hepática, una vena porta y el ducto biliar, que drenan en una vena central. ¿Qué pasa a nivel microestructural? ¿Okay? Tenemos los hepatocitos y están las células nucleares fenestradas que forman el espacio de Dice. ¿Recuerdan qué es el espacio de Dice? Aquel espacio entre los hepatocitos y los capilares sinusoidales, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y hay unas células propias del hígado que se encargan del sistema inmunológico, que son las células de... Allá están, qué belleza ustedes que se lo saben todo. Y además, ¿cuáles son los otros factores que promueven la cirrosis? Las células estrelladas, ¿ok? Que son, que producen, o sea, son células que se diferencian, ¿ok? Que producen colágeno, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la cirrosis hepática producida por un mecanismo intrahepático, ¿qué pasa con las células de Kupffer? Hay una inflamación crónica, ¿verdad? Pero ¿cómo se produce esa inflamación crónica que hace que las células estrelladas produzcan fibrosis y que disminuyan el volumen o el diámetro del capilar? ¿Qué pasa? Las células de Kupffer, acuérdense. Puede haber un mecanismo mediante el cual las células de Kupffer, que es el órgano, o la célula inmunológica especializada dentro del hígado, que puede reconocer lo propio como extraño, ¿ok? O puede reconocer células endoteliales como algo no propio y que producen las células de Kupffer, migración leucocitaria, ¿ok? Fagocitosis de las células endoteliales y de los hepatocitos, porque ¿qué pasa? Al romperse un hepatocito se libera factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6. ¿Qué pasa con eso? Esas interleucinas son las que activan a las células de Kupffer y empieza a haber una fagocitosis localizada. Al haber una fagocitosis localizada, se liberan especies reactoras de oxígeno y leptina que van a activar las células estrelladas. Y estas van a empezar a producir colágeno tipo 1A2, ¿sí? Empieza a ocuparse el espacio de Dice, que es este espacio entre los hepatocitos y las células endoteliales, a ocuparse por tejido fibrótico. ¿Y qué pasa con el capilar? Disminuye su diámetro. Si usted tiene una manguera y va a regar unas matas, y las matas están allá, y la manguera le llega hasta aquí, ¿qué hace usted? Le mete el dedo, ¿verdad? El dedo son las células estrelladas convertidas en fibroblastos, ¿ok? Y en colágeno tipo 1A2 que disminuye el calibre de esa manguera y por lo tanto aumenta la presión. Entonces se crea una resistencia vascular periférica. Esa es la clave para la hipertensión portal intrahepática. Disminuye el diámetro de los capilares sinusoidales y esto disminuye o aumenta la presión del flujo que va hacia la vena central, y esto se sensa de forma retrógrada desde la vena porta. ¿Y la vena porta qué va a pasar? Ya les voy a enseñar un círculo vicioso que se forma aquí. ¿Qué pasa cuando hay una resistencia vascular periférica? ¿Ok? Y esa presión aumenta la presión inicial de la vena porta. ¿Por qué? Porque al haber una obstrucción distal aumenta la presión desde atrás hacia adelante, ¿cierto? Para vencer esa obstrucción. Eso pasa en hipertensión portal. Se va acumulando esa resistencia vascular periférica, que no es en un solo capilar sinusoidal, es en muchos espacios del hígado, se sensa como una resistencia distal y aumenta la presión portal. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la presión a nivel del sistema portal? Hay una vasodilatación esplánica. Esta vena que viene del vaso se dilata para compensar de forma directa el aumento de la presión en el sistema portal. ¿Y qué pasa con la vasodilatación esplánica? Claro, porque sea la vasodilatación esplánica. Hola, señor Oliver, gracias, vale. ¿Vamos a ver? Gracias. Porque se produce la vasodilatación esplánica por la liberación del óxido nítrico, del glucagón, el péptido industrial vasoactivo, que son vasodilatadores. Pero ¿qué pasa cuando hay liberación de todos esos vasodilatadores? ¿Qué ocurre cuando hay mucha vasodilatación?
se te baja la tensión. Claro, hay una hipotensión. Entonces, coño, qué loco, tengo una hipertensión portal, pero los mecanismos reflejos hacen que se me baje la tensión. Y cuando tengo mucho vasodilatador libre en el organismo, se va a activar ¿qué? Va a haber una hipotensión y una hipovolemia efectiva. Al haber hipovolemia, ¿qué pasa con el sistema de angiotensina aldosterona? Se activa. ¿Para qué? Exactamente. ¿Y esto qué va a crear otra vez? Otra vez aumento de la presión. Y esto se convierte en un círculo vicioso, ¿me entienden? Que va realimentando este sistema. Entonces hay aumento de la presión, pero sigue habiendo mecanismos compensatorios que liberan mecanismos vasoactivos que van a producir vasodilatación. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Y además esto potencia, este círculo vicioso se potencia porque al haber una falla hepática aguda que empieza a pasar en el hígado, se empiezan a disminuir la producción de proteínas. Al haber disminución de proteínas en el plasma sanguíneo, como la albúmina, que es importante, disminuye la presión y se crea más edema. Y eso es uno de los mecanismos de producción de la citis. ¿Sí les quedó claro, verdad? Sí. Entonces, se divide en prehepática, hepática y poshepática. La prehepática son todas aquellas anormalidades anatómicas o fisiológicas que aumenten o que creen una resistencia vascular periférica antes de entrar al hígado. ¿Qué quiere decir esto? De la vena porta para abajo. Puede estar en la propia vena porta por una trombosis de la vena, una trombosis de la vena esplénica, que es muy común en pacientes con politraumatismo, ¿ok? O con infecciones periesplénicas, colecciones intraabdominales. Una trombosis de la vena porta, de la vena esplénica, sería fatal. Una vez me llegó un paciente de 22 años que tuvo un traumatismo abdominal contuso, ¿ok? Se manejó de forma conservadora, el paciente hizo un hematoma esplénico leve, pero hizo liberación de líquido inflamatorio. El paciente se regresó, todo bien, regresó al tiempo con una colección intraabdominal en el espacio periesplénico y una trombosis de la vena esplénica. Entonces, en este caso es más sencillo porque tú, ¿qué vas a hacer? Quitas el vaso con la vena esplénica, ¿verdad? Y liberas la presión. Pero los casos de hipertensión de la arteria porta por trombosis de la porta es mucho más complejo y se hace por intervencionismo. Ajá. La clínica de los tres es similar. ¿Del qué? De los tres. Exacto. Exacto. ¿Qué comparten ellas? La clínica, y nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene hipertensión portal hasta que llega con ascitis o con la red venosa colateral, con irritación yugular, ¿ok? Y bueno, estas son las más comunes prehepáticas. Dentro de las hepáticas tenemos, también se dividen en tres: presinusoidal, que es antes del capilar sinusoide; sinusoidal, por lo que es de la capilaridad; y posinusoidal, cuando hay una enfermedad veno-oclusiva, ¿ok? Por ejemplo, una trombosis de la vena centrolobular o un tumor intrahepático que comprima las venas centrolobulares, ¿sí? Que causa una compresión directa, extrínseca o intrínseca de este sistema. Y la poshepática, la más común de la poshepática, es el síndrome de Budd-Chiari. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Budd-Chiari? Suprahepática. ¿Tú eres de medicina? ¿Tú pasas por medicina 3? 2. Ah, ok. Eso le estaban preguntando en medicina 3. El síndrome de Budd-Chiari, como lo dice Andrés, es una trombosis de las venas suprahepáticas, ¿ok? Tiene muchísimas causas. Dentro de las causas médicas es muy poco común pensarlo, pero cuando tienes un paciente que sospecha de poshepática, el Budd-Chiari es lo más común. Y dentro de las intrahepáticas, mira que están ahí, ustedes que están viendo parasitología, el esquistosoma marsonis, ¿sí? Ok, aquí hay otras causas, pues que explican lo mismo que ya les dije, y cuáles son las manifestaciones clínicas. Entonces va a haber entonces va a haber algunas manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la más evidente o cuál es el principal motivo de consulta de los pacientes con hipertensión portal? El aumento de la circunferencia abdominal, que está dado por líquido ácido. Es evidente el líquido cuando apenas tiene 500 cc. Ojo, menos de 500 cc, ni el que usted haga, las maniobras que usted haga, podría determinar por clínico, por semiología, que el paciente tiene así. Entonces ese número pendiente. Es un líquido ceroso que carece en su mayoría de proteínas, tiene menos de 3 gramos de cilindro de proteínas, y la cantidad de glucosa y electrolitos es igual al plasmático. Esto es importante que lo sepa. Después diga que no se lo diga. La patogenia, bueno, generalmente es por hipertensión presinusoidal
o puede haber paso de linfa a la cavidad peritoneal o extravasación del líquido intestinal. ¿Cómo vamos a diferenciar si nuestro paciente tiene ascitis por hipertensión portal porque se le abre un hueco en una víscera, ¿ok? O porque tiene hipoproteinemia? Bueno, por este. Dime, pregunta. Eso es una de las razones. Y lo otro es, bueno, ya les voy a explicar eso. Pendiente con esa pregunta que quedó al aire, porque eso tiene que ver con un gradiente que les voy a enseñar, ¿ok? Y ese gradiente se lo voy a preguntar. Las manifestaciones clínicas, evidentemente, hay hepatosplenomegalia, porque haber un aumento de la presión del flujo sanguíneo por el sistema porta, empieza a. ¿Qué pasa? Cuando hay un aumento de presión muchísimo, por el de 20 milímetros de mercurio en la vena porta, empieza a permeabilizarse o a haber un retorno venoso significativo hacia los vasos de mayor calibre que componen el sistema porta. Entonces va la vena esplénica, ¿sí? Hay unas que no vemos, pero hay unas que sí. ¿Cómo sabemos cuando tenemos patología hemorroidal severa, por ejemplo? ¿Ok? Es porque los vasos mesentéricos están, no sé, como así, como un tubo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hay dilatación de los vasos, de los vasos hemorroidales, es porque ya los vasos mesentéricos están a todo dar. ¿Ok? Y que este es lo último que se dilata en la hipertensión portal severa. Y el paciente, un motivo puede llegar medio barrigoncito, pero el paciente piensa porque que toma bastante cerveza. Pero va a tu consulta porque dice que tiene todas las hemorroides afuera y que están sangrando. Puede haber trombosis en el sistema hemorroidal y esto es importante que lo traten de forma simultánea. ¿Por qué hay hepatomegalia? Si es poshepática, va a haber mayor hepatomegalia, ¿sí? Porque la resistencia vascular periférica está después del hígado y el primero que va a recibir el choque de volumen es el hígado, ¿ok? Mientras más atrás esté la causa de la hipertensión portal, menos va a haber menos hepatomegalia vas a tener. Lo que sí casi siempre vas a tener es el plenomegalia y estos pacientes pendientes, el vaso mirar, evidente, por ejemplo, esto es un boique, exactamente, muy bien, ¿ok? Entonces, ¿qué otras manifestaciones podemos tener? Como manifestaciones clínicas propias de un paciente con hipertensión portal. La red venosa colateral o la cabeza de medusa, ¿ok? Que es esta que está aquí, ¿ven? Como a través de la red umbilical que está obliterada se permeabilizan todos los vasos de la pared abdominal central. Lo otro que podemos tener es hematemesis o melena. ¿Por qué? Por las varices esofágicas. Y esto es lo que causa casi el 100% de la mortalidad en pacientes con síndrome de hipertensión portal. ¿Ok? ¿Por qué hidrotórax? Porque al haber ascitis puede haber extravasación de líquido. ¿Por qué? Por gradiente de presión. ¿Sí? Y ahí también se podría hacer por la presión. Exactamente también. Recordemos que el aumento de la presión intraabdominal o del líquido ascítico también está determinado, o la hipertensión portal se explica por una ley física. ¿Recuerdan la ley de Ohm? Que el flujo es igual a velocidad por resistencia. Eso quiere decir que va a ser directamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Mientras más resistencia vascular periférica, eso es para física eléctrica, pero se aplica para mecánica aquí en este caso. ¿Ok? Importantísimo. Un paciente no tratado con hipertensión portal te llega con encefalopatía hepática. ¿Saben lo que es la asterixia? Sí, sí pasaron por medicina interna. ¿Qué es la asterixia? ¿Te sientes bien? ¿Seguro? ¿Quieres salir? ¿Seguro? ¿Tienes dolor? Tómate tu tiempo para tomarte tu analgésico, tu agua, no te preocupes. ¿Sí? Ajá. La encefalopatía hepática, ¿por qué se da? Porque una dilatación de los vasos mesentéricos que se produce a nivel mesentérico o a nivel gastrointestinal. El metabolismo del amonio, muchachos. ¿Ok? La producción de amonio a partir de la degradación ¿de qué? El metabolismo anaerobio de las bacterias produce amonio. Entonces, como hay un portosistémico, es decir, que empieza a irse el sistema que debería drenar directamente al hígado, empieza a irse por los caminos verdes, ¿ok?
estos portosistémicos pasan relajadamente a la barrera hematoencefálica. Y al llegar el amonio de forma directa al espacio intercelular, ¿ok? ¿Qué va a producir? ¿Qué se va a producir en los astrocitos? Se produce una conversión de amonio en glutamina, y la glutamina es metabólicamente osmótica y va a provocar que el astrocito se llene de agua, porque va a haber un intercambio de sodio y potasio. Esto ya es talladísimo en ustedes. ¿Y qué va a haber? Síntomas de hipertensión endocraniana, porque va a aumentar el volumen a nivel intercelular cerebral. Esto es pregunta de examen. Ajá. ¿Cómo se clasifica? Esto siempre lo responden mal, yo no entiendo por qué, y se los pongo ahí. Clasificación según el consenso de Viena. Se divide en encefalopatía tipo A, cuando la enfermedad aguda del hígado que progresa a falla hepática fulminante. ¿Ok? Y la encefalopatía tipo B es secundaria de derivaciones portosistémicas quirúrgicas, porque una de las soluciones para la hipertensión portal es yo derivar la sangre que va del sistema porta a otro sistema de menor carga venosa. Es decir, puedo empatar la vena porta con la vena cava. Pero ¿qué pasa si yo desvío todos esos productos de metabolismo de las bacterias anaerobias del intestino? Va a la barrera hematoencefálica y se produce una encefalopatía hepática. Es por eso que esta es la tipo B. Y la tipo C es la enfermedad crónica avanzada con hipertensión portal, y es la más común que vemos en Venezuela. Profe, me dijiste que nos había mencionado algo del zoom fenomenal. Ajá, exacto. Eso ya es como el último. Eso es la última opción que tú haces. Ok, ya te voy a explicar por qué y cuáles son esas opciones. Que se las voy a mencionar al final. Yo sé que ustedes no incluyen terapéutica, pero yo se las traje. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de la hipertensión portal? Esto está más que tallado también. La historia clínica te da más del 90% del diagnóstico cuando reúnes toda la información certera que te interesa del paciente. Los antecedentes personales son importantes y los hábitos psicobiológicos del paciente. ¿Por qué? Porque en Venezuela la primera causa de hipertensión portal es la intrahepática producida por cirrosis, por las guarapas del IME ahora. El examen funcional es importantísimo para determinar la frecuencia evacuatoria, si hay alteración del estado de morbilidad del paciente, si tiene dolor a la defecación, sangrado a la defecación, heces melénica o sangrado superior. ¿Ok? La exploración física debe ser cefalocaudal, ¿ok? Debe incluirse el aspecto general, debe tomarse en cuenta la ictericia como un patrón importante y el síndrome de Grubelier-Baumgarten. ¿Saben qué es eso? Bueno, lo vamos a buscar. Tenemos métodos invasivos y no invasivos para, ya los vamos a ver, para diagnosticar la hipertensión portal. Recordemos que la única forma de medir la presión portal de forma fidedigna es colocar un sensor directo en la vena porta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? No todos los pacientes se les puede hacer eso, dependiendo de las comorbilidades que tengan, la falla hepática que pueda tener el paciente. Recuerden que los pacientes con falla hepática, ¿qué pasa? Tienen trastornos en la coagulación. Y meter a veces un catéter yugular hasta la vena porta no es mantequilla, ¿sí? Y los paraclínicos que se realizan, que tenemos que ver todos aquellos paraclínicos que dependen de la función hepática, como por ejemplo, la hematología completa es importante. ¿Por qué? Porque en el hígado se producen leucocitos, ¿sí? Se producen interleucinas, entonces necesitamos saber cómo están los glóbulos blancos, cuál es la diferenciación real, la bilirrubina total y fraccionada, por supuesto que tenemos que hacerlo, porque vamos a determinar a cuál de ellas dos es la que está más alterada en un síndrome de hipertensión portal. La albúmina se produce en el hígado, tenemos que hacerlo. Los tiempos de coagulación, urea, creatinina, serologías para virus de hepatitis, es importante hacerlo, ¿ok? Porque puede ser una causa de hipertensión portal intrahepática, ¿ok? Por destrucción masiva de hepatocitos por el virus de la hepatitis. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A la inspección vamos a determinar la circunferencia abdominal. Es muy importante en estos pacientes, porque va a ser el valor objetivo, igual que el peso, de ver si el paciente está respondiendo o no a nuestro tratamiento, ¿ok? La auscultación. El borborismo es muy clásico auscultarlo en estos pacientes, porque hay volumen de gas que se mueve a través de las asas delgadas en un medio totalmente líquido, ¿cierto? Entonces, el aire mezclado con líquidos y con la peristalsis normal del intestino suena así, como bloc, ¿sí? Así lo van a escuchar. Entonces, ¿cómo son los ruidos intestinales normales? Cuando son entre 5 y 10 ruidos por minuto.
hipoactivos cuando son menos de 5 por minuto, hiperactivos cuando hay más de 30 ruidos por minuto y ausentes cuando en un minuto usted no escucha nada, ¿sí? Y el borborismo que ya se los expliqué, y deben ser ocultados en los 4 cuadrantes, en forma organizada, en forma de las agujas del reloj. La palpación. La palpación es muy importante. Recuerden que debemos hacer la hepatometría. ¿Les enseñaron a hacer la hepatometría? ¿Sí? La hepatometría es muy importante porque la determinación del tamaño del hígado es un factor pronóstico en estos pacientes. Mientras más grande tenga el hígado del paciente, más avanzado está la enfermedad, por supuesto está, ¿ok? Y peor pronóstico representa para ello. Tenemos que buscar el signo de la matidez cambiante, que es la movilización de la matidez con los cambios de posición del paciente. Si yo coloco al paciente en decúbito lateral izquierdo, todo el líquido por gravedad se va a depositar en el flanco izquierdo y en el, ¿ok? O en el hemiabdomen izquierdo, y vamos a ver la matidez cambiante desde el lado libre hasta el lado cercano a la cama, y así lo vamos a hacer de forma, el signo de la oleada también lo conocen, ¿cierto? Eso es importantísimo que lo tomen en cuenta, porque en los pacientes con ascitis a tensión no lo vamos a ver bien, porque la piel está tan tensa que se crea un tercer espacio con aumento de la presión intraabdominal, que casi el líquido no se mueve, ¿ok? Pero en pacientes con una ascitis entre 1200, 2000 se puede ver muy bien, si el paciente no es tan delgado, ¿ok? Este es el signo de la oleada, y allá arriba podemos ver el procedimiento del témpano, que no es más que un procedimiento de palpación bimanual, donde agarramos o donde palpamos un órgano sólido y lo hacemos rebotar como si estuviéramos jugando tenis o ping-pong en nuestras manos, ¿ok? Con palpación bimanual. Porque, por lo menos los órganos sólidos, en un ambiente líquido se pueden desplazar muy bien, ¿ok? Ese es el procedimiento del témpano, también nunca lo respondo. Y la escala de Chilpú, que esa se la van a buscar ustedes bien, que es la modificada es la que se utiliza actualmente, que es para medir el riesgo de los pacientes y también medir el riesgo que tiene el paciente para medir su pronóstico, y además para determinar el riesgo cardiovascular preparatorio en pacientes con hepatopatías. La paracentesis es uno de los métodos diagnósticos que también se utilizan para saber si la ascitis es por hipertensión portal. ¿Lo recuerdan que se lo dije al inicio? Ya les voy a mostrar entonces cuáles son las características del líquido acítico, ¿ok? Con el color nosotros podemos saber de qué se está tratando. Si es turbio, puede ser infeccioso, ¿ok? O probablemente con presencia de células tumorales. Por eso es importante hacer citoquímico y citomorfológico, ¿ok? El citoquímico es ¿para qué? Para determinar la glucosa, el sodio, el potasio del líquido acítico. Y el citomorfológico es para ver la celularidad. Si hay células epiteliales planas, que son propias del peritoneo, o si hay células tumorales, ¿ok? Si es blanquecino lechoso, eso es rico en triglicéridos, ¿ok? Se llama ascitis quilosa y es por rotura de vasos linfáticos. Y es muy común en casos de traumatismo. El pardo oscuro es una concentración de bilis, ¿ok? ¿Por qué puede pasar esto? Lo vimos en una de las clases que yo les di aquí. En los pacientes con síndrome ictérico obstructivo severo hay ascitis, ¿ok? Y cuando es pardo oscuro, por concentración de bilis, ¿ok? Y si es negruzco, eso es característico de la necrosis pancreática. Entonces, ¿cómo se hace la paracentesis, muchachos? La paracentesis es un procedimiento mínimamente invasivo que van a hacer ustedes en su ruralito, lo van a hacer ustedes, porque el paciente va a llegar con diagnóstico conocido de hipertensión portal severa crónica y él va a decir: doctor, a mí siempre me drenan en el hospital. Para que el paciente pueda disminuir el derrame pleural, ¿ok? Y que ese líquido no se empiece a transfundir ¿a qué? Al espacio pleural, disminuya la presión intraabdominal y el paciente pueda tolerar mejor la vía oral, pueda respirar, pueda mejorar parcialmente su calidad de vida, ¿ok? Hay pacientes con melanomas metastásicos que hacen una ascitis tremenda, ustedes tienen que drenarlo semanal. Entonces, ¿cómo se hace la paracentesis? Se ubica, es como el punto de McBurney, recuerdan, sí, pero del lado contralateral. Y eso vamos a buscar por qué, porque es pregunta exacta. Entonces, se pasa una línea imaginaria entre la costilla carpero superior y la cicatriz umbilical, y la unión entre el tercio medio y el tercio externo se realiza la punción para hacer la paracentesis. Pruebas medidas de sepsia, antisepsia, coloca sus campitos estériles, un poquito de anestesia local hasta el subcutáneo y le coloca un gel con número 14 conectado a una llave de 3 vías y un magrogotero que va a estar conectado a un reservorio estéril. ¿Se le puede sacar todo el líquido acítico al paciente?
No, sobre todo si tiene una hipoalbuminemia severa. Si tiene una hipoalbuminemia severa y le sacamos todo el líquido, vamos a generar un círculo vicioso que va a aumentar de forma dramática la producción de líquido acítico. ¿Ok? El estudio del líquido acítico, ya se los he mencionado, permite conocer la concentración de albúmina, de las proteínas totales, el reencuentro de celulares y diferenciales, practicar tinción de grano y cultivos, porque si vemos una ascitis quilosa o una ascitis purulenta, puede ser una peritonitis secundaria, ¿cierto? O primaria. Y tenemos que sacar el gradiente de albúmina sérica entre la albúmina del líquido acítico, ¿ok? Que no es más que dividir, o mejor, restar una de la otra. Cuánto tengo de albúmina sérica y cuánto tengo de albúmina en líquido acítico. Esto nos permite diferenciar si la ascitis es producida de la hipertensión portal o de otro origen. ¿Por qué? Porque el gradiente de diferenciación entre la albúmina del líquido acítico y del sérico, si da menor a 1.1 gramos de decilitro, podemos sospechar en que es producto de hipertensión portal. Pero ¿qué nos falta? Entonces, si las proteínas del líquido acítico son menos de 2.5 gramos por decilitro, pensamos de entrada en cirrosis hepática o una falla tardía del síndrome de Buchiari o metástasis invasiva del hígado. Y si las proteínas son mayores a 2.5 gramos de decilitro, insuficiencia cardíaca congestiva, que es una causa poshepática de hipertensión portal, ¿cierto? Pericardititis constrictiva, fase temprana de Buchiari, obstrucción de la vena cava inferior y obstrucción sinusoidal. Si es menos de 1.1 gramos de decilitro, descartamos la causa de hipertensión portal de entrada. Profe, ¿y la insuficiencia cardíaca puede ser también consecuencia de la hipertensión portal? O sea, ¿puede ser causa y consecuencia? No, puede ser una causa de hipertensión portal. La falla cardíaca derecha o la insuficiencia cardíaca derecha. Al tener incapacidad de recibir todo o de manejar todo el volumen o el aumento de la precarga del corazón, se dilata primero que la vena cava y va el aumento de presión hacia las venas suprahepáticas y después sobre el hígado, ¿ok? Pero es una fase, se produce la hipertensión portal en fases muy tardías. Generalmente estos pacientes no llegan a presentar hipertensión portal franca, ¿ok? Porque se mueren muy rápido. Entonces, el ultrasonido abdominal, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para medir de forma directa el diámetro de la vena porta, ¿ok? Si la vena porta va por encima de 10 milímetros, es un factor secundario o es una indicación secundaria de que puede haber una hipertensión portal. Podemos observar también al hacer un ecodoppler si hay flujo interrumpido o no y podemos diagnosticar las trombosis de la vena porta, ¿ok? Podemos también medir el flujo de las venas mesentéricas y esplénicas. Entonces el ultrasonido abdominal con efecto Doppler sobre todo es una herramienta que cada vez está más disponible para el médico incluso general, ¿ok? Recordemos que la ecografía ahorita es casi que el estetoscopio del futuro, ¿ok? Casi todo el mundo tiene un estetoscopio, un ultrasonido portátil y bajo una correcta interpretación y conocimiento de la anatomía podemos acercarnos en un 99,9% de los diagnósticos, sobre todo quirúrgicos, ¿ok? La angiografía. Generalmente la angiografía era el gold estándar para determinar el aumento de la presión en el sistema porta, porque te permitía además conocer el flujo directo, si había reflujo del sistema porta, porque es un estudio dinámico, que tú vas inyectando contraste y a través de la fluoroscopia vas observando cómo se comporta el trayecto del flujo sanguíneo. La medición de la presión portal, que se hace por radiología intervencionista, es el gold estándar. Se puede hacer por cateterismo percutáneo directo a la vena porta y se puede hacer incluso por radiología intervencionista, se pueden hacer las desviaciones portosistémicas. La endoscopia digestiva superior solamente tiene indicación diagnóstica y terapéutica de varices esofágicas y de resolver la emergencia, ¿ok? En un sangrado agudo. La elastografía o el fibroscan es la última tecnología en ecografía, ¿ok? Es un software que viene incorporado en los equipos de eco y se incluye con un transductor especial que va a transmitir ondas de ultrasonido a alta frecuencia, que va a hacer que y dependiendo del rebote que tenga el órgano sólido con respecto a esa frecuencia que se lo provoca de ultrasonido, la máquina lo va a censar y vamos a medir la fibrosis de un determinado órgano, ¿ok? Se hace elastografía incluso para cáncer de mama, para tumores de mama, para estatus post-radioterapia de la mama, para determinar la fibrosis interna, ¿ok? Entonces la elastografía y el fibroscan solamente lo hacen 2 clínicas en Caracas y en nuestro hospital, estoy como chavero ya,
Y en nuestro hospital más grande de Latinoamérica tenemos un FibroScan, solo que no lo saben usar. ¿Quién lo La usa? sabe la cuna para Chadora. No lo usa nadie. ¿Ah? No lo usa nadie. No, estaban trayendo a alguien de las clínicas, de una de estas clínicas que le comento, para que los enseñara a usarlo, pero hay como muy poca entusiasmo de esa gente en venir al hospital, pues entonces aquí lo tienen y tienen el software, pero no están en eso, están haciendo las pruebas y eso. El balón de Cestar. Este balón de Cestar es una sonda, la sonda de Cestar es una sonda de doble balón. Tiene un balón distal, un balón más largo, que es el que va, que es el esofágico, y este es el gástrico. ¿Okay? En caso de una extrema emergencia, el paciente le llega a usted con una hemorragia digestiva superior, hematemesis, pálido, sudoroso y con antecedentes de hipertensión portal, probablemente tenga un sangrado de una o varias varices esofágicas. ¿Cierto? Esto le puede salvar la vida al paciente, pero también lo puede matar. ¿Qué pasa? Si usted no lo sabe usar, hasta ahí llegó el paciente. Porque es un poquito engorroso. Fíjense que tiene un manómetro conectado, ¿ok? Tiene un guiador, y bueno, tiene 3 lúmenes. Entonces, el balón gástrico es para anclarlo y que el paciente no se lo pueda traccionar, ¿ok? Por la desesperación. Y el balón es el primero que se llena, para que tampoco el estómago se llene de sangre, ¿cierto? Y el balón esofágico es el segundo en llenarse, ¿ok? Se llena una presión más o menos de 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para hacer compresión extrínseca de adentro, desde la luz del esófago hacia la pared y tratar de comprimir el sangrado, ¿cierto? Esto se puede usar ¿cuánto tiempo? Tiene también además, el paciente no se puede alimentar, tiene una fenestra que te permite y un lumen que te permite alimentar al paciente a través de eso y no causarle una desnutrición por varios días, porque hay que inhibir la vía oral durante mucho tiempo, ¿ok? Entonces, balón de Cestar que se utiliza solamente en emergencia, ese es el mío, probablemente. Por favor. El tratamiento de la hipertensión portal es combinado, es médico en primeras instancias, porque no todo el mundo se le pueden hacer shunts portosistémicos. Los shunts portosistémicos, los más actuales, son los llamados TIPS. Los TIPS son la colocación de shunts portosistémicos a través de la yugular, que se hace por radiología intervencionista y se coloca un catéter que puede comunicar las venas suprahepáticas o intrahepáticas directamente a la vena cava, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los shunts no pueden ser mayores a 1 centímetro. Los shunts mayores a 1 centímetro, ¿qué producen? Claro, derivas muy directo, ¿ok? El metabolismo mesentérico hacia la vena cava y te da una encefalopatía hepática, ¿ok? Hay muchos shunts que se pueden hacer, ¿ok? Yo se los traje solo, esto no se los van a preguntar en el examen, pero es para que ustedes los conozcan, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias de diferentes variaciones que pueden haber, ¿ok? Tu nombre es Saúl, ¿no? Saúl comentó uno de los que se utiliza casi que de último. Vamos, yo creo que tengo un dibujito de eso aquí. Ajá, este que está aquí casualmente es, que es el esplenorenario, ¿ok? Porque este es uno de los que representan menor flujo, ¿ok? Tú comunicas con la vena renal, que es de bajo flujo, no con la vena cava, ¿ok? Y disminuye significativamente la encefalopatía hepática. Entonces puedes comunicar directamente al sistema porta, la vena cava, pero usted sabe que ese paciente lo vas a salvar, pero va a quedar loco. La portocava lateral y así muchos otros sistemas de derivación, que no voy a hacer énfasis en esto, que se pueden comunicar, ¿ok? El sistema porta con otros sistemas venosos, ¿ok? Profundos, que le permiten disminuir los síntomas secundarios. El paciente se curó la hipertensión portal, no, tarde o temprano, estos sistemas también van a sufrir un aumento de la presión retrógrada y van a terminar fracasando. Generalmente estos pacientes con hipertensión portal son candidatos a trasplante hepático. ¿Qué especialista hace esos shunts? Los puede hacer el cirujano general que tenga experiencia en esto o un cirujano cardiovascular. Actualmente lo hacen los cirujanos cardiovasculares con las subespecializaciones, pero por ejemplo el doctor Basalo, que es cirujano general, él ha hecho más de 150 shunts portosistémicos, ¿sí? Es uno de los pocos cirujanos generales que ha hecho cirugía cardiovascular, porque él se dedica también a trasplante hepático. Entonces, ¿Y qué complicaciones puede tener? de un shunt portosistémico, primero el sangrado inmediato,
¿ok? El paciente debe ser bien manejado con la coagulación transoperatoria. Tenemos que tener un sistema que permita medir la formación del coágulo, si el coágulo abierto, si el coágulo cerrado, el tiempo de protrombina, todo eso es transoperatorio, que por lo menos he tenido la oportunidad de verlo, que ayudó al doctor Gonzalo como en 3 trasplantes, por lo menos donde hacen esos trasplantes es en Fundahígado, que es en la Metropolitana. Ellos tienen, por ejemplo, una pantalla gigante que el cirujano siempre está viendo, donde él siempre está viendo cómo se comporta el trombo, porque en estos casos hay que clampear por mucho tiempo, ¿ok? Los vasos principales, la vena cava. La vena cava tiene espacios de 30 minutos para clampear y desclampear, ¿ok? Entonces, si tú no manejas este tiempo a la perfección, puedes tener trastornos de coagulación, formar trombos y el paciente se te muere por un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, esto es, bueno, y un mensajito para finalizar la clase. Quizás la debilidad del hombre radica principalmente en la poca consistencia de sus creencias, pues como decía Marco Aurelio, la vida es obra del pensamiento. Espero que les haya sido útil esta clase y que salgan bien en el examen y respondan, coño, las preguntas de hipertensión portal.